Todos los días, los seres humanos perdemos entre 50 y 100 hebras de cabello. Esa es una caída que se considera normal. Pero cuando perdemos pelo en exceso, esto puede provocar mucha ansiedad y afectar la autoestima. La alopecia puede ser algo temporal o permanente y puede estar provocada por muchos factores: genética, cambios hormonales, deficiencias nutricionales, enfermedades, estrés, productos químicos, algunos medicamentos e incluso el uso de extensiones o trenzas muy apretadas. Si bien la calvicie es más común en los hombres, las mujeres también pueden padecerla y perder pelo significativamente en alguna etapa de su vida. Hoy en la mesa de esta noche María Cela, hablamos con los mejores expertos sobre los distintos tipos de alopecia, los tratamientos más innovadores, los trasplantes capilares que se están haciendo en la República Dominicana, lo que funciona y lo que no funciona para tratar la caída del pelo. ¿Es posible revertir la pérdida de cabello? Ese es el debate en la mesa de esta noche María Cela. Bueno, señores, aquí hicimos un comentario que lo vamos a repetir en un momentito cuando veamos a uno de nuestros invitados que tiene una apariencia mucho más juvenil. Y es que el pelo hace una gran diferencia en nuestro aspecto y sobre todo en la edad. Parecemos, wow, yo no lo puedo ver. Tenemos con nosotros a la doctora Mari Carmen Morales. Es otro. Mari Carmen Morales, cirujana dermatóloga, especialista en trasplante de pelo y tricóloga. Paola Santana, gracias por estar con nosotros. Mari Carmen, que no es la primera vez, ha estado ya como 3 veces. Paola Santana, tricóloga y médico estético con más de 10 años de experiencia, dedicados exclusivamente al cabello, al cuidado del cabello. ¿Cuántas clientas tienen estas señoras y clientes también? Pero sorprendentemente cada vez son más las mujeres. Por aquí tenemos a nuestro querido Fran Seara. Felicidades, Fran. Dios mío, vamos a ver esa melena. Dando pelo. Dando pelo, Fran. Y tan natural que se ve hoy ese tratamiento de trasplante capilar, porque antes parecía como un sembradío, como si fuera arroz. Una siembra de maíz. Una siembra, y era terrible, pero hoy en día es completamente natural. Ya no hay hombres calvos. Ya no hay, por lo menos los jóvenes, porque aquí tenemos al doctor Elvin Morla, quien es un destacado pediatra endocrinólogo. Pero doctor, usted ha conservado mucho su cabello. La verdad es que sí. Enhorabuena. Enhorabuena. Hay que felicitar. ¿Y cómo cuidan esos hombres, esos cabellitos cuando se le están cayendo? Contado, mi amor. Tú puedes dar mucho testimonio. Y por último, a Rosailda Cueto, psicóloga clínica, especialista en intervenciones en psicoterapia para adolescentes y adultos. Sí, porque, señores, esto afecta nuestra autoestima, no solo de los hombres, sino también de las mujeres. Vamos a hacer una pausa. Cualquier pregunta que usted tenga para nuestra mesa la vamos a compartir, pero prepárese que en un momentito volvemos y empezamos con este tema inmediatamente. Bueno, precisamente hablábamos ahora en la pausa de cuáles son los temas más interesantes. A lo largo de la vida, los seres humanos, ya lo oyeron en la introducción, siempre perdemos hebras de cabello, pero vuelven y nacen. En ocasiones, por razones distintas, se puede perder por un tiempo, pero se pueden recuperar. Ahora llega un momento en que ya el folículo murió y se perdió todo ese cabello. Vamos a hablar de las razones o las causas por las que un hombre, y empezamos con los hombres, que son los que creemos nosotros que más sufren de pérdida de cabello. ¿Cuáles son las causas, las diferentes causas que pueden hacer que un hombre pierda cabello a lo largo de su vida? Mira, creo que lo primero, María Cela, es pues orientar a la población que cuando estamos hablando de perder el cabello, podemos tener una pérdida de pelo donde veamos cabellos mudando todos los días, tal vez en una proporción mayor que nos llame la atención, o podemos tener un afinamiento del mismo. Ah, esa es otra, la densidad. Exacto, el cabello se empieza a adelgazar y tienen causas diferentes, o un cabello que se empieza a quebrar, que pierde densidad porque se está partiendo. Entonces, hay varias, muchísimas causas que pueden causar todo esto, son diferentes y tenemos que prestarle atención porque muchas veces coalescen y pueden convivir
todas ellas juntas en un mismo paciente. A veces un paciente tiene un diagnóstico de base y luego vienen condiciones que le empeoran ese diagnóstico. ¿Juegan algún papel las hormonas en el tema de los hombres, por ejemplo? Siempre se ha dicho que el hombre que tiene mucha testosterona pierde el pelo y las mujeres que se están poniendo los chips de testosterona tienen miedo de que les salen por un lado y se le van por otro lado, se le quitan por otro. Ciertamente cuando alguien tiene problemas con la pérdida del cabello, miran hacia el endocrinólogo. Van a ver qué pasa con la tiroides, ¿verdad? Porque asocian la tiroides con el pérdida de cabello. Y es así. El deficiencia de hormona tiroidea tiende a que se le caiga el cabello. ¿En hombres y mujeres? En hombres y mujeres. Okay. Pero el problema principalmente en los hombres tiene que ver con las hormonas masculinas, con los andrógenos, ¿no verdad? Los andrógenos. Que tienen un efecto diferente. Necesitamos las hormonas masculinas para el vello facial. La barba. Para la barba. Sin embargo, esas mismas hormonas masculinas afectan el folículo piloso y lo lesionan y son los que tienden a producir la calvicie en el hombre. Entonces sí es verdad Las lo que mismas se hormonas, dice. exactamente. Pero que esa persona que tiene mucha hormona, más de lo normal, o puede ser la misma cantidad. La persona normal, cantidad es normal. Inclusive, la mujer que tiene hormonas masculinas y femeninas, pero más femenina que masculina, cuando entra en la menopausia, que le bajan sus hormonas masculinas, entonces bajan las hormonas femeninas con la menopausia, entonces el equilibrio se hace a favor de la masculina. Y ahí eso favorece la pérdida de peso, la pérdida de cabello en la mujer, por las hormonas masculinas. Claro, o sea, en la pérdida que usted me estaba refiriendo es la pérdida androgenética, que es así podemos ver que hay un cambio de la testosterona a la dihidrotestosterona. Pero también tenemos que conocer lo que es normal. Lo que es normal es que el cabello crezca de 2 a 6 años. Hay personas que le pueden crecer un poquito más o un poquito menos, pero es normal después de 2 a 6 años. Sabiendo siempre que después de los 30 años, de manera natural, podemos perder también un poquito de cabello. O sea, es normal, eso es bueno aclararlo, en las diferentes etapas de la vida. Hoy uno se ha dado cuenta, cuando uno ve las fotos de cuando uno era joven, esas melenas extraordinarias, y hoy día, pero también no es solamente pérdida de cabello, es afinamiento, como se decía, pérdida de la densidad del cabello. Y más con la menopausia, que es lo que se refiere el doctor ya después de cierta edad. Y la nutrición. Hablábamos de los factores hormonales, pero ¿qué tiene que ver el factor de nutrición, el factor genético y quizás algún factor ambiental? ¿Hay algo que puedan estar haciendo que ayude a esa pérdida de cabello? Es muy importante resaltar que esa alopecia androgenética ocurre porque el individuo hereda un receptor sensible a la dihidrotestosterona y lo hereda en las áreas frontales, en las áreas intermedias y la coronilla, pero no lo hereda en todo el área occipital. La verdad que Dios sabe hacer sus cosas. Pero algunas personas lo heredan y otras no, porque algunos hombres conservan su cabello hasta el final de su vida prácticamente. Son genes que se heredan por parte materna y el gen materno es muy penetrante. Eso es importante. Es muy predominante, pero también del paterno. O sea, es una alopecia androgenética que afecta a los hombres y las mujeres. Pero viene más del lado de la madre. Sí, el gen viene más de la madre. Por ejemplo, tus hermanos. Como son mis hermanos, padre, mi padre, entonces sí. eso va a determinar mis hijos. Sí, sí. Sí, porque Claro, ellos me no es miran un a mí. Sí. No, Exactamente, no es a la mamá, mire al papá de la mamá, a los hermanos de la mamá. y claro, de 4 hermanos, no todos los van a heredar. Exacto. 50%, 2 sí, 2 no. No de un pique. Eso no. Vamos Ahora, a ver, hay otros tipos de Fran. alopecia y de calvicie, porque también hay algunas que son como por parches en la cabeza, que no son necesariamente las entradas o la coronilla. Es que lo que pasa es que la alopecia, el término alopecia es pérdida de pelo, pero hay que ponerle su apellido. La alopecia no es un diagnóstico, es solamente te orienta a que hay una pérdida de pelo, entonces hay que ponerle el diagnóstico, el apellido, androgenética, areata, las alopecias cicatriciales, que son muchas, muy abundantes, y luego están los efluvium, que es cuando nos preocupamos, que llenamos todo el baño de pelo y... el estrés. Afecta. 100%.
El estrés, situaciones traumáticas que se viven. Sí, sí, sí. Mira, desde etapas de la vida, como mencionaba ahorita Nairobi del posparto, como situaciones de estrés que puedes estar pasando, conductas que tienes que al final se ven afectadas precisamente por cómo te sientes. Si te dejas de lavar la cabeza porque estás triste, si te empiezas a arrancar el pelo porque estás estresado. Lavarse la cabeza con mucha frecuencia o dejar de lavársela, ¿cuál es peor? Es la grasa. Dejar. Bueno, dejar de lavársela. Sí. Dirán ellas que son las expertas, pero Sí. muchas veces la gente descuida su autocuidado cuando no se siente bien. Entonces, Claro. todo está conectado, más obviamente los efectos del estrés, que hay evidencia de que cuando estamos más estresados, tenemos más cortisol y más hormonas que se ven afectadas, pues también se puede ver afectado el tema del pelo. Mira, en pediatría eso es un tema sumamente interesante. Cuando llega la mamá quejándose de que su hija está perdiendo el pelo. Entonces, nosotros lo manejamos conjunto con el dermatólogo, pero tratamos de ver si hay un déficit nutricional. Claro. Déficit de algunos micronutrientes como el zinc, como el calcio, como el hierro, que uno lo pueda sustituir y resolver el problema. Eso pueden ocasionar pérdida de cabello. Exacto, pero nos auxiliamos del dermatólogo porque pueden haber problemas de hongos y Ajá. ahí ellos ayudan. Pero tratamos de verlo de una manera más general, porque nosotros decimos, bueno, comenzó a perder el pelo ahora, muy bien, ¿y qué sigue después? Sí. Porque esta es la entrada a otros problemas que pueden aparecer después. Perder el pelo es un síntoma. Perder el pelo es Exacto, de correcto. algo, Sí, no son cosas que se ven. es algo que está ocurriendo O un ahora. punto de referencia. Del calvo para allá. Punto de referencia. Es un Pero- punto pero de es- referencia, ¿no? Tenemos la niña, la joven con este problema, que no lo tenía. ¿Y qué pasó? Entonces, podemos encontrar con mucha frecuencia que la situación es externa. En los y ahí entra jovencitos. el área del... En los jovencitos. Pero uno está viendo, como decía yo, hombres de 20 y tantos y de 30 y tantos que antes no se veía esa pérdida de cabello y yo estoy viéndolos muy jovencitos ya, con entradas muy pronunciadas y los hombres están empezando incluso a hacerse trasplantes desde los 30 años, 32, Ya. 33 o más jóvenes todavía. Más jóvenes más aún. jóvenes aún. Más Inclusive sabemos que anteriormente podíamos ver personas mayores con pérdida del cabello después de los 30, pero sabemos también que ahora hay problemas que tenemos como lo de la alimentación que estábamos hablando, el estilo de vida, el fumar, la resistencia a la insulina que está cada vez más agravada, la obesidad, aumenta también mucho la pérdida del cabello y hace que los genes, que toda la parte genética que también va a influir, todo eso influye para que se pierda más cabello aún y más temprano. Pero yo te diría que es alarmante porque el uso de muchos anabólicos relacionado al gimnasio, espérate. eso ha sido un punto de quiebre en la aceleración. O sea, ¿por qué hay una progresión tan rápida? Porque hoy los gimnasios, que me encantan, porque la verdad que el ejercicio es vital, pero están abusando del uso de anabólicos. O la gente. De uso Yo no le de diría- hormonas. Bueno, Exacto. lo que Que pasa es son que hay hormonas quienes te masculinas. orientan que es como un líder, ¿verdad? O Sí. que Y tú alguien quieres te- poner músculos alguien te rápido. dijo, exacto, mira qué bien le fue. Y muchas veces, sin una guía médica, Claro. están abusando de esta sustancia. Y esto hay que tener mucho Ese tipo de mucho cuidado. sustancias Sí. y la testosterona inyectada, por ejemplo, claro. la testosterona inyectada hace que se pierda el cabello. Se acelera. Es el mismo tipo de Si hormona. tú tienes el gen, Los se anabólicos es igual a hormona masculina. Es lo mismo. Anabólico, Correcto. andrógeno, es el mismo término testosterona. Todo lo mismo. Y los chips de testosterona que las mujeres se están poniendo después de la menopausia también hacen que se pierda el cabello. Por eso esos chips que son fantásticos, hay que aplicárselos en manos expertas de una ginecóloga que te haga tus test y que te ajuste la dosis a tus necesidades. Exacto. Vamos a hablar ahora con Fran, que me está mirando así como... porque... Vamos a hacer rolo ahora. Sí, porque ahora vamos a hablar de las opciones. Y tú acudiste a ella, tú empezaste a perder el cabello a partir de qué edad. Y yo quisiera que tú me dijeras, ¿cuán importante es el cabello para un hombre? Bueno, y sobre todo para una persona que en Un artista. medios artísticos necesita de alguna forma, sobre todo en un país como este, que la gente exige verte, Apariencia. que la apariencia
en manos, sobre todo, de una experta, de un ángel. Juvenil. Ah, no, sí, sí. Como Mari Carmen. Yo me he sentido bendecido en manos de ella porque comencé no solamente a perder pelo, sino a que también la calidad de mi pelo, todo lo que ella mencionó al principio, la densidad de mi pelo y también el quiebre de mi pelo, todo se multiplicó y se conjugó. ¿A partir de qué edad? Yo entiendo ya como a los 40. Desde los 40. Desde los 40 comencé yo a perder. Todavía me queda una dosis en mi coronilla, que la tenemos pendiente para este año. Así es. Es un proyecto 2026. Es un proyecto 2026 para allá. Daniela Romo va a hacer una chambra. Pero totalmente. Fran, ¿qué efecto tenía en ti cuando comenzaste a ver la pérdida de cabello? Cuando comenzaste a notarla y que otros la comenzaron a notar, que otros decían, pero obviamente, la autoestima cambia, te sientes más seguro, te sientes más cómodo, el tú tener claros huecos en tu cabeza. En los hombres casi siempre son los mismos sectores, las mismas áreas, la coronilla, las entradas. Ya yo tenía parqueo, salida, segundo piso, varias áreas. Pero era más también por la calidad de mis hebras, que era lo que Mari Carmen me había dicho. Sí. O sea, esta área de aquí, la densidad de esta área de arriba, ya me la pobló y creo que ahora que voy a tener la coronilla, no le voy a hablar a nadie. Ahora va a andar agachado. Para Fran, que pero, bueno, pero mira, Hola. yo me estoy fijando, Fran, que tú no tienes esa cicatriz que a veces le quedaba a muchísimos hombres cuando se hacían el trasplante de pelo, con esa técnica que era que le quitaban una franja de atrás para ponerle adelante. ¿Cómo es que se está haciendo ahora en la República Dominicana? Eso lo vamos a explicar. Trasplante de pelo. Espérate, eso lo vamos a explicar cuando regresemos de la pausa. Vamos a explicar cuáles opciones hay, no solo para el trasplante, que ya es lo más radical, sino para evitar que el cabello siga cayendo, para promover el crecimiento de nuevos cabellos y, por supuesto, todo lo que eso implica en sentido general. Y sus preguntas, por supuesto, pérdida del pelo, ENM es nuestro hashtag. Cuando regresemos de la pausa. Ya volvemos. Aquí estamos recordando los trucos que utilizaban los hombres en el pasado para ocultar la calvicie. Había algunos que simplemente no podían verse así y se hacían unos rollos acá. Bueno, todavía Donald Trump todavía se hace, sí, que lleva todo para acá. Sí. Famoso por eso. Famoso por eso, claro. Sí, y aquí había otro muy conocido también. Se hacía como un nido aquí, o sea, se dejaban crecer el cabello largo y luego lo pasaban para el otro lado. Pero había otros hombres que decían, mira, si ya esto se cayó, déjame quitármelo todo. Y esos calvos famosos como Jules Breiner, ese actor famosísimo que ustedes ninguno se acuerda, bueno, ustedes sí se acuerdan de Jules Breiner. Yo no. Y no, ya lo sé, Paola, no me lo tienes que decir. Habla de Vin Diesel, María Cela. para acá. Porque hay tipos de calvicie que no tienen solución. Y lo sabemos, pero esos son los menos. Vamos a hablar de cuáles tienen solución y qué. Cuáles pérdidas de pelo se pueden contrarrestar, cuáles se pueden simplemente con los procedimientos como el que ha vivido Fran recuperar y cuáles simplemente no. Pero eso es lo más importante, saber un diagnóstico. O sea, tenemos que ver el paciente, evaluarlo, conocer su diagnóstico para poder tratarlo, porque no todas las alopecias se tratan igual. O sea, hay alopecias que con un producto que uno le ponga tópico, con un medicamento oral, con un tratamiento de cabina lo podemos mejorar. Esas pastillas, minoxidil y todo lo derivado del minoxidil. Finasteride. Parecido, pero no. Exacto, no son, estoy dando no marca tan y no estoy promoviendo a nadie porque no me están pagando, pero son las pastillas más recetadas para la pérdida de pelo. ¿Eso funciona? Pero igual depende del paciente. Yo soy malísimo bebedor. ¿Tú tomabas pastillas para la pérdida de malísimo pelo? bebedor. Yo mejor ponme mi cosa. ¿Tomaban esas pastillas funcionan? Claro que sí. Y es muy importante señalar que la población a veces está confundida de que si te haces un trasplante de pelo es obligatorio tomar medicamentos. Y la respuesta es no. El cabello trasplantado es estable para toda la vida. Pero ¿qué pasa? Si te haces un trasplante y todavía tienes cabello tuyo, la parte de, por ejemplo, del vértex, de la coronilla. Entonces, para este resto del cabello,
es que funcionan los medicamentos para enlentecer la progresión de la misma. Y aquellos cabellos que estaban donde se puso el trasplante o cerca, que todavía se conservaban, se pudieron también haber ido perdiendo y por eso puede parecer después que se ha perdido cabello, pero era el cabello que todavía se conservaba. Vamos a hablar de ese trasplante, pero yo quisiera que me dijeran qué opciones tienen tanto los hombres como las mujeres que han ido perdiendo el pelo, aparte de ese tipo de medicamentos, y cuando el folículo muere, a diferencia de cuando todavía se puede recuperar. Pero el primero es el diagnóstico, suponiendo si tenemos una alopecia androgenética, ese tipo de tratamiento se puede utilizar. Pero también tenemos que conocer que hay efluvios, suponiendo telógenos, que son pérdidas importantes de cabello por diferentes motivos. Que ahí podemos hablar también de el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, problemas hormonales como el síndrome de ovario poliquístico. O sea, hay muchas cosas que pueden hacer que se caiga el cabello de por sí. Inclusive hasta una enfermedad tipo una infección importante, hasta un dengue puede darme pérdida de cabello. Pero se puede recuperar ese cabello, Claro luego sí, vuelve a podemos crecer. tratar, sí, e inclusive hasta solo podría mejorar a los 2 años, con un tratamiento obviamente en su enfermedad de base, y tratamos entonces el tipo de pérdida de cabello como una alopecia secundaria. Secundaria a el hipotiroidismo, suponía. Hay un tema de los medicamentos cuyo efecto secundario son caída de pelo. También, claro. Que son una lista bastante larga. Así, doctor. Desde medicamentos para la presión. Claro. Los de la presión. Algunos de ellos dan caída Pérdida de de pelo. cabello. Los medicamentos oncológicos, medicamentos en el área de la psiquiatría, depresión. Imagínate, la señora que tiene depresión y que la depresión tiene su problema y además el medicamento le está cayendo los cabellos, le agrava su situación. Hay un listado en sí de medicamentos, por eso siempre hay que leer cuando llegue el paciente, ¿qué usted está tomando? Porque ahí tú puedes encontrar... Y decirle a su médico lo que le está pasando, porque tal vez si el médico le indica un beta-bloqueador y el medicamento le está dando su pérdida de cabello, también podría hablar con su médico para que lo ayudara o lo refiriera a un especialista. Aquí en República Dominicana, una gran parte de la población, mayoría, tiene pelo rizo, pelo crespo, y se usaba mucho. Ahora un poquito menos porque ahora el rizo es bello y lo dejamos ser rizo. Pero se usaba mucho, años atrás, de que había que domar ese pelo. Desrizarlo. Y las madres agarraban y te hacían unos peinados sumamente apretados, muy ajustados. Sí. ¿Qué pasa? Peinaban China las Sí, no así, eso es una cosa. Las niñas, yo que... Ay, esa trencita. Mira, ¿y qué pasa cuando ese folículo muere a muy temprana edad? Ya la niña está en la adolescencia y ya están todos los folículos de aquí adelante muertos. Hay una manera de recuperar eso y la doctora puede decirnos también cómo afecta eso al adolescente, pero hay una manera de recuperar ese pelo que se ha perdido ya en la edad adulta y cómo puede ser el abordaje para que las madres todas sepan desde ahora cómo cuidar el pelo a sus niñas. Mira, eso es muy importante, es un tema que el punto clave es prevención. O sea, los peinados muy apretados que tienen una cronicidad, que se hacen por muchos años, causan destrucción de ese folículo piloso irreversible. Entonces, por tracción, que son las alopecias traccionales, el cabello muere y se convierte ya en un cabello destruido, completamente irreversible. Ningún tratamiento después de unos años puede revertir, solamente un trasplante de pelo. Entonces, la prevención es clave. A las madres, suelten los peinados a las niñas, no le hagan esas Y las extensiones. Y las extensiones. Mujeres que usaron extensiones durante 20 años, desde los años 90 hasta el otro día, que se las ponían, ya sean, muchísimo. que todavía. ¿Todas causan el mismo daño? ¿Pero qué tipo de daño causan? Mira, toda presión, tensión, tracción del cabello de forma crónica puede destruirlo. Porque no es lo mismo secar el pelo con tu mechón natural que agregado otro mechón a ese grupito de cabello, es más la presión. Pero es que tiene un peso. Y además pesa cada día. Y es el peso, parece que no, pero día a día va debilitando esa. Y destruye el folículo para siempre. Claro que sí. Y Las te pelucas. dificulta inclusive peinarte. Se dan cuenta que cuando tienen extensiones y se peinan, se lo pueden como si estuvieran como si fueran arrancándose. O sea, con el mismo cepillo uno también se causa más trauma. Y las pelucas que se usan, perdón. Imagínate que el pelo se muda todos los días y esas extensiones, cuando el pelo se muda, pues se quedan atrapadas.
entonces se vuelve una situación. Más el pegamento, más la forma que tenga el tipo de extensión, porque hay muchísimos tipos de extensiones. Suponiendo hay unas que son kitty-pong, que se le quitan y se ponen muy bien, perfecto. Pero entonces también ahí me hace más presión en esta parte de aquí, en la temporal. Claro. Entonces en este lugar podemos encontrar siempre se encuentran esos espacios Claros. con pérdidas exacto de cabello. Y las pelucas Y que... en el caso, Perdón, Diana, es que yo he preguntado por las pelucas, porque ahora están de moda las pelucas, Muchas perdón. pelucas. Y hay mucha gente que está usando Hay pelucas personas que todos uno los ni sabe días. de qué color tienen el pelo. Exactamente, solamente para preguntar, claro, mucho es producto de lo que ha pasado con las extensiones, entonces han tenido que sustituir con pelucas, mujeres jóvenes inclusive. Esas pelucas, por ejemplo, si le quedaba cabello, ese pelo cubierto diariamente, cuando se cubre el pelo todos los días, ¿qué daño le hace? Lo más importante es hacer el diagnóstico a esa paciente. Hay diagnósticos de alopecias cicatriciales, como es la alopecia frontal fibrosante, que es una emergencia en tricología, que llega a un momento que hay una progresión que las necesitan. Lo que hay que seleccionar es la prótesis capilar, que es la forma más bonita de decirle a una peluca, correcta para ti. Prótesis capilar. Sí, Claro, prótesis Me gustó, me llevó esa palabra hoy. Tanto para hombres, los Como hombres para usaban el bisoñé y todavía ahora siguen usando, ahora está de moda unos también. peluquines, Pero primero- pero muy que bonitos. se ven muy bien y todo. Porque es que hay pacientes que ya no son candidatos para un trasplante de pelo y hay mujeres que ya han perdido el pelo de forma irreversible y esto es una solución. Pero no todo el mundo, no es para todo el mundo, como tú dices, hay pacientes y pacientes. Son aquellos que ya no Hay que- tienen cabello ahí y se les pega. El diagnóstico ya no puedes revertirlo, no puedes tratarlo, no Ok. puedes ofrecerle nada ¿Qué tú y es querías una opción estética, claro que sí. Claro, pero hay que ver Sobre- sobre la paciente le está utilizando la peluca. Claro. Porque puede ser que la paciente esté ocultando su enfermedad. Entonces, si la está ocultando, no podemos saber qué es lo que está pasando ahí abajo. Esa es una. Y la otra es que se hacen unas trenzas muy apretadas y esas trenzas también apretadas me causan más tracción, más trauma. Mira, Y ese eso pelo debe de pegado. ser guiado por un médico. Ese Un pelo médico pegado que te ponen como un, especialista, como un plástico pegado, eso no hace daño al cuero cabelludo. Lo que pasa es que hay calidades, ¿verdad? Hay prótesis capilares con calidad. De calidad y hay otras cosas. otras que no. Y hay o otras que unos no. pegamentos que causan dermatitis por contacto y otros no. Entonces, en esto hay que invertir. Pero es una opción estética en algunos pacientes. Diana. Pacientes que son Yo quería evaluados. preguntar sobre el uso de minoxidil tópico que se ha viralizado, sobre todo a través de las redes, usarlo con unos dermaroller, con los rolitos que tienen muchas pullitas y la gente, ellos mismos en su casa, se pasan las pullitas por la cabeza y se ponen el minoxidil. ¿Eso es recomendable? ¿Eso es efectivo? ¿Qué pasa con este tipo de tratamiento? El minoxidil. Realmente el minoxidil, un gran aliado, maravilloso, pero es un medicamento. Y es un medicamento que se usaba como antihipertensivo. Y con los años, las investigaciones, nos dimos cuenta que disminuyendo de dosis causaba un efecto increíble en el ciclo anágeno de crecimiento del pelo, pero es un medicamento, no se puede tomar a la ligera, ni tampoco te lo puedes aplicar a la ligera, porque a veces te aplicas demasiada cantidad y tiene sus efectos secundarios. Uy. O sea, tienes que estar en manos de un experto. Y todos para- los medicamentos tienen efectos secundarios, suponiendo da muchísima irritación por contacto. También. Incluso. Pero el dermoroller que causa como unas pequeñas heriditas. Sí, porque son ella unas está diciendo pullitas. que no se lo puede poner la Son gente a lo unas- loco. son Lo que unas pasa es que pullitas. esos son aparaticos que lo estamos utilizando. Claro. ¿Qué pasa? Que eso primero las personas no lo están esterilizando. Sí. O sea, aunque sea usted... Es peligroso. Usted debe de esterilizarlo si es que se lo indicaron. Se esterilizan, sí se puede como planar un poquito más la punta. O sea, no se debe utilizar tampoco de manera desmedida. Hay estudios inclusive que hablan de cicatrizaciones por el uso de dermaroller. Bueno, dile a tu marido, Diana. No, digo yo. Marel me va a matar, pero... Él no usa Era eso. broma, era broma. Pues yo veía el interés, digo yo, por si acaso. ¿Tú querías decir? No, es que eso está viral en las redes. Ah, ya, las redes sociales. El apoyo psicológico es fundamental. ¿El qué? El apoyo psicológico, sobre todo en jóvenes, Eso hasta iba en yo a niños, preguntar. Claro, y me imagino porque que en adultos. El pelo es identidad, o sea, está en tu cara y Es identidad, tú es lo dijiste. identidad y representa mucho. Por ejemplo, en el caso de los hombres representa juventud, virilidad. Y las mujeres En el caso también. de las mujeres también juventud, belleza, es parte de cómo me veo. En el momento que tengo problemas de caída de pelo o de alopecia,
ya no me puedo peinar igual, me veo diferente, ya no me puedo hacer quizá la técnica de pelo que me gusta y eso va afectando cómo me veo y cómo me represento, ¿verdad? Vamos a hablar de qué opciones hay para ellos y para nosotras, porque todo era para los hombres al principio, señores, los hombres y nosotras las mujeres. Porque todo No, para ustedes. te equivocaste. Mi amor, ni tienda teníamos. Todo era para ustedes. Es al revés. La Viagra fue para ustedes y el cabello también. ¿Y nosotras qué? Cuando regresemos de la pausa, vamos a hablar de qué opciones tienen las mujeres también. Cuando regresemos de la pausa. Ya volvemos. Este tema de la calvicie ha despertado curiosidad en muchas personas. Ivanova 2 dice que si las gorras producen caída de pelo, también voy con todo. Buenas noches, el uso de gorras, sombreros, etcétera, ¿hacen perder pelo? Para nada. No. No. Fantástico. O sea que ya todas tus gorras otra vez las puedes usar. Y yo qué pensaba. Yo le mientras decía a mi hijo adolescente, no te pongas tanta gorra que te vas a quedar calvo. ¿Sabe por qué? Mira, yo- Cela? Porque hay que echarle la culpa a algo. Entonces se empieza un proceso de pérdida de pelo, de afinamiento, y la mamá empieza, pero eso es la gorra, pero eso es que te lo estás lavando demasiado, pero deja la gelatina. Y hay que echarle la culpa a algo. Y doctor. Entonces, no, ni la gelatina, ni la gorra, Ok. ni lavárselo frecuente. Este comentario es para usted, doctor, porque uno de nuestros televidentes, Carpen Nocten, dice un dato, María Cela, ya Aristóteles había observado que los eunucos no se ponían calvos y luego se comprobó la falta de testosterona. Definitivamente. Sí. Entonces, el exceso de testosterona o los... Es el receptor El que receptor. se hereda. Entonces, si tú heredas ese receptor que es sensible a la dehidrotestosterona, tú misma testosterona no tiene que estar elevada o no en los hombres, va a causar un afinamiento del mismo. No puedo hablar de las canas, que una señora me está preguntando, de una niña de 12 años que está llena de canas, porque una vez le salieron y o sea, las canas... Genético. Y las canas no se caen tan fácil. ¿Por qué no se caen las canas? ¿Por qué no se caen las canas? Claro que también hay. Claro que sí. Se caen, se caen. Pero miren, nos queda poco Lo que pasa es que tiempo se y nota quiero... Ok. Claro, que nos queda poco tiempo y quiero que entremos con la técnica de los trasplantes, porque yo decía que el dato antes de tú ella. veías a los hombres Ay, con esa cicatriz Diana. grandísima y ya eso como que no se, ya eso no, Sí. no se usa. No, claro, es diferente, pero Diana, espérate, que quedó algo muy interesante antes de eso. Claro, le comentaba a los demás aquí que últimamente he visto muchos casos de personas que están en los GLP-1, que son Ozempic, Saxenda, El Mounjaro, Mounjaro. y por desnutrición empiezan a tener caída de pelo, entonces muy lindo. Estoy ahora flaquita, bonita, pero tengo 3 flequitos, entonces realmente hay que tener cuidado y siempre recibir acompañamiento médico para esos procesos, porque entonces tratando de mejorar mi apariencia, pues me veo en otra Que otro no problema de se identidad y mediquen, que de no se apariencia. automediquen, que el problema es la automedicación. Vamos a hablar entonces de las opciones que hay. Para los hombres sabemos que hay el trasplante capilar. Eso ha cambiado muchísimo, ahora es pelo a pelo, ya no se hace la cicatriz, como tú lo explicaste aquí una vez, precisamente con Memo, yo recuerdo que vino aquí. Y en el caso de las mujeres, vamos a hablar de los hombres y las mujeres, ¿qué opciones hay para cada uno? Mira, las mujeres hay que estudiarlas. Las mujeres somos más complejas. Sí, en todo. También en la pérdida de pelo. Tan, 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 tan. Porque hay problemas genéticos, hay problemas hormonales de tiroides, ginecológicos, ovario poliquístico. Posmenopausia. Posmenopausia, andrógenos elevados, deficiencia de vitamina E, de D, hierro bajito por las menstruaciones muy copiosas. Entonces, el estrés psicológico, hoy día la nutrición, el uso de los pellets, la parte emocional, muy importante en las mujeres, la menopausia. Entonces, todo esto se conjuga para llevar a una mujer de la mano a realizarle un examen exhaustivo, clínico, analítico, para no solamente detectar su diagnóstico y hacer un diagnóstico, sino tratarla por mucho tiempo antes de pensar en hacer un trasplante de pelo. De hecho, las mujeres para ser candidatas de trasplante de pelo son muy bien seleccionadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las mujeres pierden mucho pelo en la coronilla.
Sí. Esa es la parte donde ves que después de cierta edad la raya empieza aquí y termina aquí abajo. Pero no todas. Antes terminaba. Te da la menopausia, posmenopausia. Pero las mujeres pierden el cabello de manera más difusa, inclusive, no solamente en esta parte superior, también pueden perderlo en las otras partes. Es difusa la pérdida. Ok, de la pero en ese Es caso, difusa y se adelgaza la hebra, se afina la hebra. Entonces tú haces un trasplante en una mujer que todavía tiene densidad, aunque poca, y no está medicada, no está estabilizada, no está diagnosticada, y tú le puedes maltratar el cabello persistente. Entonces complicar más y mudar más pelo, y al final no va a tener el resultado deseado. y O las sea, mujeres han perdido las cejas también, porque con todo lo que se han hecho y sobre todo las pigmentaciones, micropigmentaciones, es cierto que hay y funcionan bien. Con sacar más las cejas, como lo estábamos haciendo con pinza, En los años- es peor. ¿Cómo Claro, es? sacando las cejas, sacando las pestañas, las cejas, perdón. Con pinza. Con pinzas. Con pinza. Se pierde muchísimo cabello, porque también estamos causando una alopecia por tracción en las cejas. Y se pueden hacer trasplante capilar en las cejas. Sí, y quedan preciosos. Inclusive con Pero- cabello largo. Sí, sí. O sea, el largo de la ceja, para que esté acompasado, aunque esa hebra se cae, se muda y luego vuelve a salir. Pero ahí hay un dato muy importante, y es que la alopecia de la ceja en las mujeres puede preceder por años a una alopecia muy importante, que es la alopecia frontal fibrosante. O sea, te puede empezar una alopecia de cejas y años más tarde, entonces, detonarse en el cuero cabelludo, y es una alopecia cicatricial irreversible. Entonces, quiere decir que si estás perdiendo pelos en las cejas, tienes que acudir a tu dermatólogo, porque puede ser el primer signo de lo que puede ser en un futuro un problema serio. Y el biotín funciona, porque yo creo que todas las mujeres no hemos bebido Sí. 2 o 3 frascos de biotín alguna vez en 2 nuestra o vida. 3. Eso de verdad funciona. En Chupi. Mira, joven. el biotín es una más de las vitaminas importantes para el cabello, pero ya no es la vitamina. Ya se ha demostrado que el hierro, la vitamina D, el selenio, el zinc, son inclusive más importantes. Hierro, selenio, zinc y vitamina D. Claves. Inclusive el biotín podemos ver que cuando se vende es una sobredosis. Es una dosis altísima. 10.000 que no es una dosis- miligramos, por Exacto, ejemplo. es una dosis muy por encima de lo normal. Y eso no es recomendable No, beberlo. jamás. Ah, muy bien dicho. Ya tú sabes. Ya yo sé. Anotado. Entonces, para terminar, recomendaciones finales. Sobredosis de vitamina B. Ir al médico, por supuesto, para ver cuando ya es necesario, en el caso de los hombres, un trasplante, y ese cabello se queda para toda la vida. Para toda la vida. Para toda la vida. Y hay gente que luego se le cae aquí en la coronilla. Y Se vuelve y se pone. Pero hay otros que se conforman con que los vean Así es. en la parte de ¿cómo adelante. te explico? Y se meten a judíos después. Muchísimas gracias a todos por haber participado en esta mesa. Gracias por sus explicaciones. Si hay alguna pregunta que quedó, la pueden hacer, que le pediré de favor que entren a nuestro Instagram y la puedan responder. Ya usted sabe, hoy no hay que ser calvo. Y si usted quiere ser calvo, mire, también el calvo es atractivo. Y la mujer, cuando ha perdido parte de su cabello, que se deje, que se haga cortes diferentes. Hay cortes que hacen que el cabello se vea más abundante y hay cortes que hacen que se vea menos abundante también. Bueno, muchísimas gracias, señores. Nos vemos el próximo jueves. Un beso grande. Gracias a todos. Bye.